quise, ahí se vienen entrando, quise cambiarme al computador, pero no me resultó, perdónenme chiquillo, no me resultó lo que quería hacer. Quería cambiarme al computador, pero voy a tratar de mostrarlo desde acá. Eh, ya, yo estaba hablando del tema del tomate, ya de los tricomas glandulares que tienen las plantas, los vamos a revisar, pero antes me quedé con con algo que me quedó dando vuelta al video de Gabriel. Eh, Ahí está, el aceite de NEM o de NIM. Se ocupa, es como el plaguicida orgánico por excelencia. El producto que te ayuda a combatir las plagas de manera más efectiva, amigable con el medio ambiente, de bajo costo, que no es tóxica y todas las anteriores. Entonces, mira, yo lo estaba mirando acá, en Mercado Libre hay algunos concentrados que vienen solos o que vienen con jabón potásico. Jabón potásico con aceite de NIM. Esos tienen 5 litros, 6.790 pesos. Ahora, todo eso tiene que ver también con el tamaño del huerto que tienen ustedes, porque si tienen un huerto chiquitito, no sé, un balcón, no van a estar aplicando 5 litros de jabón potásico, o sea, no se justifica, es mucha cantidad, para que tengan esa consideración también, porque los productos fitosanitarios, aunque sean orgánicos, tienen un tiempo de uso, sobre todo cuando son orgánicos, tienen un tiempo en el que están disponibles o que sus componentes hacen que el producto esté funcionando. Déjenme, déjenme, ay, quiero compartir esto. Entonces, este aceite de NIM es una alternativa súper económica, eh, muy efectiva, que tiene este principio, digamos, que las plantas quedan jabonosas, quedan resbalosas, entonces el insecto no se puede mover por él. Ahora, veamos un poquito el ciclo de vida de la mosquita blanca. Eh, Voy a abrir la pantalla. Esta se conoce como mosquita blanca de los invernaderos, si alguno quiere investigar un poco más. En la bibliografía, la literatura lo pueden encontrar así. Ay, mosquita blanca, ciclo de vida. Entonces, ahí aparece el ciclo de vida a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, el huevo, vamos a tener el nacimiento de ninfas. Estas ninfas son como guaguitas. ¿A qué me refiero? Que tienen la misma forma del estado adulto, pero más pequeño. A lo mejor algunas pueden diferir en el número de alas, pero finalmente los estados ninfales son iguales a los estados adultos, pero más pequeños. Ahora, tiene 3 estados ninfales y posterior a eso, pupa. Ahora, estos estados ninfales pudieran llamarse larvas, estados larvarios, pero se reconocen como estados ninfales. Va a formar una pupa y de la pupa aparece el estado adulto. Entonces, tiene a grandes rasgos una metamorfosis completa. Ahora, ¿cuándo causan daño estas? Cuando están en estado adulto. En estado adulto,
voy a mostrar una imagen de la mosquita blanca en estado adulto, es donde la mosca se alimenta. Ahí, perdóname un poquito. Voy a aceptar a alguien que está ahí esperando. Ahí, ahí está el ciclo completo. Entonces, desde que la mosca es huevo hasta que llegamos al estado adulto, pueden pasar entre 24 a 28 días. Eso va a depender de la temperatura. Erróneamente, se cree que a más temperatura la mosca se reproduce más rápido. Y no es así. Cuando existe altas temperaturas, superiores a 28 grados Celsius, cercanos a 30, los insectos detienen su crecimiento. Entonces quedan como en pausa y no siguen su proceso. No se estará bien. Importante en el manejo eso entonces, porque uno en el verano va a pensar que no hay, pero lo que están es que están en pausa, esperando que las condiciones de temperatura vuelvan a ser las más adecuadas para volver a su ciclo reproductivo. Entonces, ahí tenemos los huevos, que casi ni se ven a simple vista, los estados ninfales, que son casi transparentes, la pupa y el estado adulto, que son como estos avioncitos que decía Gabriel, que su campo, que su huerta parecía una pista de aterrizaje. Ahora, el ciclo completo en 28 días. Entonces, ¿cuándo causa daño? Mosquita blanca. ¿Dónde se ve? A ver, sí, creo que esta es una buena imagen. Ahí se ve, pero clarito el aparato bucal que tiene como una aguja que tiene hacia abajo. Se tiene una aguja, ella pincha los tejidos, los sistemas vasculares, las venas de las plantas y absorbe el agua con nutrientes que la planta produce. Ahí la tienen a la señorita. Eh, ahora, tratamiento principal de primavera-verano con jabón potásico, ¿sí? El jabón blanco, el jabón Popeye. Y ahora eso mezclado con alcohol funciona mucho mejor que el jabón potásico solo. Para mi gusto personal, el jabón potásico solo para mosquita blanca no sirve para nada. Porque las plagas finalmente se acostumbran, la temperatura en el verano, la evaporación hace que se pierda el producto, el efecto, y finalmente estoy aplicando algo que no llega a ningún sentido. Ahora, el alcohol etílico, como lo veíamos el otro día, le causa este efecto repelente por el olor y el insecto se va. Ahora, estas repeticiones, para mi gusto personales, tienen que ser a los 4 días a todo reventar, porque el alcohol también se evapora. Y esas ventanas que le quedan a las plantas son las fatales, porque tú decís, le voy a dar una semana. A la semana volviste a aplicar y tenéis el bicho o el hongo metido hasta la raíz. Entonces, mantener estas observaciones, estos cuidados. Sobre todo si ustedes ven que la planta lo tiene, ya es la única forma de hacer un buen control. Ahí están las lindas. Profe, Dígame. por consulta, y esa mezcla que usted indicó en una clase sobre la hiedra, ¿servirá, por ejemplo, para este tipo de plagas? No,
No, porque también tienen aromas que son específicos para cada insecto. Ah, Entonces, ya, ya. por el, bo- porque esta tiene estos estados ninfales que eran como una lapa, como una meba que queda pegada. Entonces, esos son los que se empiezan a mover y el jabón potásico lo que hace es que no puedan caminar y se caen. Los otros tienen otro efecto sobre otros estados de desarrollo. Ahora, si uno, por ejemplo, logra evitar que lleguen a estado adulto, la probabilidad de que baje la segunda generación es alta. Lo voy a decir en palabras que a lo mejor no van a sonar muy lindas, pero se van a entender. Mientras menos niños permito que lleguen a ser adultos, menos hijos van a nacer. Eso es lo que uno saca. Mientras menos ninfas, que son los estados infantiles, lleguen, completen en su estado de desarrollo para llegar a adultos, menos reproducción hay. Y eso se logra a través de estas trampas jabonosas. En otros tipos de plagas se logra a través de trampas pegajosas. Entonces, por ejemplo, hay algunas que tú les ponías un scotch doble faz a las ramas, como, porque el insecto nace y su naturaleza le va a hacer ir caminando hacia la punta de la rama, al brote, porque acordémonos que los brotes son tejidos más blandos y hacia ahí se van los insectos en busca de nutrientes. Entonces, si no logran llegar al brote, no logran alimentarse y no logran llegar al estado adulto. La próxima generación no nace. Es. Ah, ya. No sé si hay más. Entonces, es recomendable colocar este tipo de trampa como al inicio de la planta. Sí, mira, voy a mostrar aquí unas trampas pegajosas para mosquita blanca, porque hay algunas caseros, se las vi con ustedes el otro día, con las trampas cromáticas, trampas de distintos colores. Ahora, estas trampas cromáticas, bueno, lo que hacen es que actúan como en el espectro de onda del espectro de luz que los insectos ven. Me arreglará. Ahí está pesado mi teléfono. Entonces dice que las trampas amarillas sirven para moscas arenadoras, ácidos, los pulgones y las mosquitas blancas. Para la mosca común también sirven las trampas amarillas. Entonces yo pudiera poner a lo mejor un trozo de eh, plástico amarillo, lo pinto con algún tipo de pegamento, no sé, con cola fría, le puedo echar aceite, le puedo echar miel. No es por la miel, sino es por el color y porque van a quedar pegadas en la trampa, porque el insecto se siente atraído por el color. Entonces, no está de más lo que dices tú. A lo mejor poner una trampa en algunas esquinas como atrayentes para que no ingresen al cultivo, como un cebo, digamos. Ven aquí, hay color entretenido, para que no se vayan para donde a mí me interesa que esté sano. Ahora, eh, trip, que es otra plaga que podemos revisar con trampas azules, pero siempre va bajo el mismo principio, el color. Eh, hay algunas bien artesanales, ahí hay una. Ahora esas son trampas más, esas se compran, digamos, están en el mercado, hay como unas trampas amarillas para... Hay unas que venden en los chinos que son como un rosquito, como un rollito, estas cuestiones. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero en el campo, cuando uno va a acampar, a veces cuando va a hacer un asado al río, no, lleva estas cosas y las deja en un lado como para que no se vayan donde tú estás cocinando, donde estás comiendo. En el campo se ven mucho estas cosas como en las cocinas de campo. Eh,
Este es como una serpentina, un rollo. Tú lo tiras de este sello rojo y queda como un rulo colgando, amarillo, con una cuestión pegajosa. Ahora, estas vienen como para las moscas comunes, pero el principio es el color. Entonces, si ustedes pudieran poner unas de estas en algunas esquinas, como estaban mencionando por ahí, no estaría mal como sistema de prevención o de protección al cultivo. Prevenir siempre es, ¿ven? Y tienen esta cosa, este pegamento, eh, que es lo que finalmente te hace la captura del insecto. Ya no sé si ¿Eso alguna, servirá para las polillas? no, las polillas funcionan diferente, porque las polillas hay unas trampas pegajosas, pero funcionan en base a un sistema que se llama feromona. Mira, se las voy a mostrar también. Entonces, las trampas para polilla vienen diseñadas con los aromas sexuales de las hembras. Entonces, se llaman feromonas. Feromonas polillas. Entonces, lo que tú Profe, haces finalmente, espera, déjame mostrarte un imagen. Dígame, ¿y para ese mosquito chiquitito, el negro, no sirve? para pulgón. No, es que por eso es importante saber lo que uno quiere continuar para ver el mejor método. Para pulgón, lo que mejor sirven son estas como de lo que vimos del ajo, del ají, del alcohol, repelerlos. Ahora, si yo los quiero capturar, ahí tendrían que ser estos pulgones negros en base a alguna trampa pegajosa. Pero lo que yo tengo que evitar es que el insecto se alimente. Y si la planta queda desagradable, no se va a alimentar y se van a empezar ahí. Mira, en base a lo que me preguntaban de las polillas. Estas son trampas de polilla, esa casita que tengo ahí. Esa trampa de polilla tiene una feromona, nos alcanza ahí a ver una cosa redonda roja. Esa cosa redonda roja es una feromona. Acá se ve mejor. Es un difusor plástico que viene con la feromona femenina, o sea, con el aroma sexual de la hembra. Y en estas trampas lo que yo capturo son los machos, porque los machos nacen antes que las hembras. Para cuando las hembras nacen, ellos están esperándolas para poder reproducir. Entonces, aquí llegan los machos y eso me permite saber a mí cuándo está como el pic de cópula, cuando yo tengo el pic de vuelo. Ahora, cuando yo para eh, esto es para hacer una repelencia en base pegajosa, pero para polilla lo que mejor me funciona son los repelentes en base a alguna aplicación que yo haga. Entonces, en términos generales, para control de insectos funciona bien la ortiga, funciona bien el ají, funciona bien el ajo, porque quedan aromas desagradables. Ahora, todo guardando las proporciones de donde ustedes están, porque si están en un departamento y el balcón es chico, no van a tener el balcón de arriba, el de abajo, el de al lado, el de atrás, todo pasado a ajo. Es que aquí una vez en la casa llegaron polillas y mi mamá puso ají cacho cabra y funcionó. Pensé que era Sí, solo un... no, sí, sí, porque tienen aquí, tienen capsaicina, se llama el compuesto picoso de la ají, digamos. Y esa capsaicina hace que quede desagradable el olor y el sabor para comer y se van, porque no les gusta. Entonces, déjenme mostrar algo acá antes de hacer el reto. En base a lo que estoy diciendo, que es lo que quería mostrarles del tomate, de esta preparación genética que tiene la planta de tomate para poder resistir ataques y que en base a esa resistencia genética que tiene, se le han ido confiriendo mediante transgenia, cruzamiento, etcétera, esas características, no puedo abrirlo.
voy a tratar de hacerlo desde el computador después del recreo. Ah, sí, sí. No, no pude. Voy a mostrar después del recreo, porque lo que muestra ese artículo es que las plantas también generan aromas que son desagradables para los insectos. Entonces, esos aromas permiten repeler, que esa es la base de los plaguicidas orgánicos que nosotros hemos revisado en estas clases. Vimos en la ortiga. Los que han hecho ortiga saben que tiene mal olor. El ajo. También el ajo cuando fermenta tiene mal olor. El ají también es fuerte. Los compuestos que se hacen con, los fermentos que se hacen con repollo, con brócoli, también son desagradables. Todos los fermentos de materia orgánica en general producen malos olores. Entonces, esos son los que finalmente hacen la labor de repelencia, que es la que uno tanto agradece para el control de plagas. Ahora, que un producto sea repelente es mucho más amigable porque no me contamina el cultivo, o sea, lo que yo me voy a comer. Existe una gran cantidad de alimentos que uno consume que vienen con plaguicidas químicos, producto de las aplicaciones desmedidas que se hacen en el campo. Entonces, importante para, primero, el material vegetal. O sea, hay que evitar que el problema llegue. Ahora, una vez que el problema ya llegó, bueno, tratarlo de las formas más amigables y ecológicas posibles. Ahora, si con estos métodos amigables no funciona, tengo la alternativa química, eh, la vieja confiable, como dirían los chicos, o eliminar la planta y empezar de cero con un sustrato nuevo. Porque es muy probable también que hayan huevos, que hayan larvas o que hayan ninfas viviendo en el sustrato. Entonces, bueno, ahí van a haber puntos que evaluar a medida de lo que vayan ustedes desarrollando. Pero ténganlo como presente, ya el cultivo, sus aromas, los olores de las plantas, de las floraciones, van a ir atrayendo cosas que son indeseadas para nuestro cultivo. Entonces, siempre tener ojo y estar observando las plantas para poder ponerle un freno o un pare a tiempo, ¿ya? Antes de que el problema sea insostenible y contamine las plantas ornamentales, el huerto, etc. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, chiquillos? No, nada por acá. Yo nomás Yo, que le quería compartir que tenía el año pasado, diga, me di cuenta que mi cedrón se le habían caído todas las ¿ya? hojitas. Y me pareció raro y miraba alrededor porque había otra plantita y la otra plantita estaba con su hojita normal. Y me fijé que abajo de la maceta estaba lleno de puntitos negros, solo en el espacio donde estaba el cedrón. Y estaban las ramitas peladas, pues, y no era época en que se le cayeran las hojitas. Después me puse a mirar ramita por ramita y tenía unas larvas, unos gusanitos verdes. Me dijeron que Ah, se eran de habían las comido la polillas. hojita. Y Sí, claro, larvas se de comieron polilla. exactamente. Y yo estaba feliz porque había encontrado como dos y estaba lleno, y no se veía. Y ahí usé el jabón potásico. Ya. Y ayudó bastante a mi plantita. Ahora ya me preocupé de desinfectar y ahora está llena de hojitas. Eso quería contarle. Échale, échale humus. Humus, Échale una ya. capita así del humus de lombriz que nos llegó. Échale ¿Mm? con la palita unas 2 palitas de humus y lo riega. Y eso Ya, también la va a ayudar a recuperarla porque le va a estar echando como una bomba de Es como que le dieras un chocolate después de una carrera de 10K. ya, Te lo va a súper. agradecer. Sí, Ya, gracias. ya. Ya, chicos, voy a hacer un break para que puedan ir al baño y a tomar agüita. Y nos vemos en unos 15 minutitos más para ver la segunda parte de la clase. Bueno, ya, con respecto a la mosquita blanca, para resumir un poco lo que vimos en la primera parte, gracias Nancy, es una plaga que afecta a todas las hortalizas, principalmente la familia del tomate, el tomate, el pimentón, el ají, se alojan plantas ornamentales como la ruda, em, los cardenales,
causa un gran problema porque succiona el agua elaborada con azúcar, la savia, y quedan estos azúcares saliendo de la planta y que son alicientes para que lleguen hongos como la fumagina, que es esta peste negra que le llega a las hojas y que afecta finalmente la capacidad de fotosíntesis. Entonces, esa es una de las plagas más importantes. Volver sobre el concepto de lo fundamental y lo básico que es el material vegetal que ustedes llevan a sus cultivos. Yo insisto sobre esto, sobre la prevención. Es mucho más fácil evitar que el problema llegue a controlarlo cuando ya está. Entonces, para que ustedes tengan esa consideración, chiquillos, o sea, a veces conviene más invertir en plantas un poco más caras, pero sanas, que estar implementando medidas de control y manejo cuando ya tengo el problema metido en todo el huerto, en todas las plantas de la casa, y se hace mucho más difícil el control porque yo tengo que tratar a todas las plantas que tengo, no solamente a las que están enfermas, sino que uno trata la unidad de cultivo en general, ya sea plantas ornamentales, plantas aromáticas o plantas de comida. Entonces, en esto batería de videos o información con respecto al reconocimiento, porque yo podría hablarles mucho de la plaga, pero me interesa que la reconozcan, que sepan de lo que estamos hablando para que después puedan buscar la mejor forma de control. Está esta otra plaga fundamental y re importante dentro de lo que es la producción de hortalizas, que es el chanchito blanco. Entonces voy a compartir la pantalla. Para poder mostrarles un video también que muestra el control de la uva de mesa en la uva. Ahora, si alguno tiene un parrón y lo quiere cultivar, genial. Pero lo que es importante son los métodos de control, que yo los puedo implementar en cualquier otro cultivo, porque finalmente voy a estar tratando sobre la misma plaga. Entonces este es un video chileno, una empresa chilena. Bien, estamos en un parrón de uvas Tinco y lo que les quiero mostrar en esta oportunidad es a conocer y a monitorear una especie en particular que está presente en gran parte de los frutales, pero hoy día la vamos a ver en uva de mesa y les quiero hablar de lo que se conocen como chanchitos blancos. Los chanchitos blancos pertenecen a una familia que son los chanchitos blancos, pero la familia es de los Pseudococcidae, ¿ya? Una cosa muy técnica que para algunos será importante conocerla, pero si conoces su familia, conocerás cómo trabajarla, cómo monitorearla, cómo controlarla. Chanchitos blancos se distribuyen generalmente desde la segunda región hasta la región del Maule, incluso más al sur todavía tenemos chanchitos blancos. Ahora, ¿hay distintas especies? Por supuesto que hay distintas especies. Y hay algunas que son más importantes que otras. Hoy día yo les voy a hablar de dos que son las más importantes que nos afectan hoy día a nuestro campo, a nuestras uvas, que son chanchito blanco, Pseudococcus viburni y Pseudococcus longispinus. Viburni, una característica principal, que se reproduce por huevos, y Pseudococcus longispinus o Pseudococcus de colita larga, que se reproduce por crías vivas. Eso sí, eso es importante. Y bien, ahora a lo que vinimos. Vamos a indicar cómo monitorearlo, dónde están, qué es lo que hacen, cuántas generaciones tienen durante la temporada, por qué es importante controlarlo,
Hay que considerar que esta plaga en cuestión tiene un orden de origen cuarentenario. ¿Ah? Estéticamente, el daño que hace a la fruta, el chanchito blanco produce una mielecilla, por lo tanto daña la apariencia. Eso no podía ser prácticamente, a lo mejor yo me voy a comer una fruta que tenga una apariencia pegajosa, la voy a lavar. Pero para los países de destino, generalmente las uvas chilenas van a Estados Unidos, Europa, no la aceptan. Por lo tanto, yo no debo producir fruta con chanchitos blancos. Lo que pueden apreciar acá son distintos estados de chanchitos blancos. Hay que considerar que ya estamos en la post cosecha y este individuo pasó por 3 generaciones y hoy día ya se fue a dormir, se fue a descansar. El chanchito blanco va a alimentarse, va a descansar bajo el ritidomo de las parras. Por lo tanto, el ritidomo es la cascarita y él va a quedarse debajo. Acá ya desprendimos el ritidomo, si se dan cuenta, y se pueden ver los rasgos que dejó. Un chanchito blanco va a pasar por estado de huevo, va a pasar por un estado de ninfa, de adulto, y como ellos descansan, se les conoce como nombre de ovisacos. Y el ovisaco tiene una hembra que se guarnece y es la que pasa gran parte del invierno guardadita, reposada, para subir en la primavera a alimentarse. Importante monitorear y tener en conocimiento que es una plaga de la madera. Siempre va a estar en la madera, siempre va a estar guardadito debajo del ritidomo. Va a estar en las malezas, que es importante. Es importante siempre. Yo puedo tener una planta sana, pero si estoy rodeado de maleza, como la que se aprecian acá, que son malvas, lo más probable es que si yo desprendo esa malva, encuentre algún rasgo de esto, de los famosos chanchitos blancos. Lo que hay acá abajo son ovisacos. Los ovisacos están compuestos por una hembra adulta y lo más probable es que tengan ninfas, que las ninfas van a ser las que van a subir en la primavera a alimentarse de los brotes, de las hojas, y posteriormente van a llegar al racimo. Entre más poblaciones de chancho blanco que tengamos, es más difícil controlarlo. Por lo tanto, es importante apuntar que el monitoreo tiene que estar dado principalmente donde ellos se van a guarnecer durante el invierno, que va a ser la parra, el tronco y los primeros brazos. Vamos a desprender y vamos a buscarlo. Y vamos a buscarlo, ahí se puede apreciar que ahí hay un ovisaco de chancho blanco, que quedó ahí. Si desprendemos más abajo, nos vamos a dar cuenta que tenemos más poblaciones de chanchos blancos. ¿Cómo ellos funcionan? Va a llegar la primavera, va a llegar el solcito, va a venir la calor y ellos van a salir. ¿En qué estado van a salir? Como ninfas que son las crías de estas hembras. Y estas ninfas se van a venir a posicionar inicialmente donde van a estar los primeros brotes. ¿Qué vamos a buscar? La base de esos primeros brotes. Los chanchitos van a ir a alimentarse porque necesitan consumir savia fresca. No se van a alimentar acá porque acá es muy difícil obtener savia. Pero sí van a estar acá, donde van a salir los primeros brotes, y ahí van a estar. Después de ahí, se van a alimentar de las hojas, y después de las hojas se van a alimentar al racimo, y así viceversa. O sea, terminaron del racimo y regresan, y nuevamente a guardarse debajo del ritidomo. Y así es la generación. Ahora, lo más importante, ¿cómo lo controlamos? Se puede controlar de distintas formas, pero la que yo les voy a indicar hoy día tiene que ver con los tratamientos de agroquímicos. Y los tratamientos de agroquímicos están dados del momento que el insecto se encuentre susceptible para recibir una carga de productos químicos en este caso. Generalmente, desde primavera en adelante, el chanchito blanco va a estar movilizándose porque va a ir a alimentarse
para seguir su generación. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser importante aprovecharlo? ¿Ah? Los chanchitos blancos, cuando se alimentan, los chanchitos blancos no siempre fueron blancos. Las ninfas van a ser rosaditas y no van a tener, como uno los puede apreciar acá, que va a haber estas lanosidades. Se empieza a alimentar y se empieza a llenar de lanosidades. ¿Ah? Pero las ninfas, que son las que nosotros debemos controlar, van a ir a alimentarse a la base de los brotes de las hojas y a las hojas en cuestión. Si yo voy a ir con un tratamiento químico de contacto, lo que hay que hacer es esperar que el chanchito blanco se vaya a esos puntos de control que vendrían siendo las hojas y ahí hacer las aplicaciones. Químicos, hay una gama variada de productos químicos. Generalmente yo recomiendo productos de contacto si el insecto está expuesto para ser controlado por un producto de contacto. Ahora, hay moléculas nuevas que han salido al mercado, que todo el mundo ya debe conocerlas, pero hay una que a mí me gusta mucho y que ha venido a ser la solución para algunas plagas de la madera y para insectos chupadores como el chanchito blanco, que vendría siendo el espirotetramato. ¿Ah? El espirotetramato lo que hace es una molécula que la absorbe la planta y la hace mover por toda la planta. ¿Ah? Hace una especie de embolio por toda la planta y se posiciona en todas las bases que en este caso vendrían siendo de puntos de crecimiento. El chanchito blanco va a ir a alimentarse y va a consumir esto que ya tiene un pesticida. ¿Ah? Y va a morir a lo largo de algunos días porque son muertes lentas. ¿Ah? Muertes lentas y obviamente que el chancho blanco se alimentó y murió. Eso es. Ahora, ¿cuándo podemos hacer esas aplicaciones? Y ahí tendría que ser una cápsula mayor. ¿Por qué? Porque entramos en unos temas que es un poquito más difícil de explicarlo porque tiene que ver con la carga de residuos químicos que puede tener nuestra fruta. ¿Ah? Esto es a grandes rasgos de indicarle cómo lo controlo. ¿Con qué lo controlo? Va a depender mucho del dinero que tenga el productor. ¿Ah? Y si en realidad quiere del chancho blanco, si le interesa controlarla, si el mercado donde él va a exportar su fruta le acepta o no este tipo de plagas, ¿ah? Que son plagas de la madera. Ya, em, varias cosas que quiero destacar de acá. Lo primero, ¿dónde encontrar el chanchito blanco? Porque en primavera va a ser muy fácil encontrarlo en los brotes, en las puntas de los brotes, en las puntas de las ramas, porque son los tejidos más nuevos que la planta tiene. Por lo tanto, va a ser tejido más blando para que él pueda alimentarse de ahí con este aparato bucal que tiene. Ahora, en invierno, el chanchito blanco vive en la tierra, vive en la raíz. Entonces, en invierno uno no lo ve. Y donde no lo ve, uno cree que el problema no lo tiene. Súper importante eso, porque después uno dice en primavera, oye, ¿de dónde salió esto? Esto siempre estuvo. El problema es que no lo veía. Vuelvo entonces sobre el concepto de el origen de las plantas que ustedes llevan a su cuerpo. Pucha que es importante el lugar donde las compran, porque yo las puedo comprar ahora en otoño y se ven aparentemente como plantas sanas, pero en primavera van a empezar a aparecer pulgones, mosquitas blancas, chanchitos blancos, y uno dice, ¿de dónde diablos salió esto? Estuvo alimentándose de las reservas de la planta en la raíz durante el invierno. Entonces, una invitación a revisar el material de propagación, el material vegetal que ustedes llevan y la calidad de los sustratos. Ahora, otra cosa importante de lo que decía ahí era de que siempre iban a estar en un punto de crecimiento. Entonces, estos chanchitos blancos siempre se van a mover a las hojas nuevas, a las flores o a los frutos. Se van a poner en la base de los tallos y
desde ahí van a empezar a picar y a succionar el agua con azúcar. Más que un efecto cosmético, tiene un efecto en el rendimiento, porque él decía, es un efecto cosmético sobre la fruta. Mire, les voy a mostrar tomates con chanchitol, porque uno puede lavarlo y no se nota, como que pasaría desapercibido. Eh, pero la calidad del producto es menor. Aquí me da como pura receta tomate con chanchito blanco y me pone así como con tomate con chancho al horno y puras cosas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, este anda cerca la venta de huevos, como dirían, pero es un pimentón, es de la misma familia, donde se intersecta el tallo con el fruto, se pone el insecto, porque son los tejidos más blandos y esa es la cañería de alimentación. Entonces, esos son lugares que ustedes pueden eventualmente ir observando en su huerto para analizar la calidad del cultivo que tienen. Había una acá muy buena. Ahí. Mira qué buena esa fotografía. Es una flor de tomate. Y en la flor de tomate se movieron estos individuos. Igual como las fotos que hemos visto de los pulgones. Ahora, ¿por qué ahí? Porque son tejidos más blandos. Porque son tejidos que están en crecimiento y la planta le está mandando una mayor cantidad de nutrientes a esos puntos. Por eso se van ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos monitorear nosotros? Los brotes. Eh, siempre los brotes van a ser los que van a tener mayor afectación frente a algún ataque de alguna plaga. No sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto aquí al chanchito blanco, No, por acá. si alguien los conoce, los ha visto, ha tenido el disgusto de tener este problema alguna vez. Sí, en un tomatito que tengo en una maceta y no sabía lo que era. Ya, ahora lo identificó. Oye, ¿y este tomatito de dónde llegó a tu vida? Yo lo planté de un tomatito que se secó, lo metí en la maceta y ahora estaba saliendo en esta época. Ya, pero venía con el... No sé, es que los siempre compro los tomates y cuando encuentro unos que son muy bonitos, que los dejo que se sequen y después los meto en una maceta y empiezo a salir la plantita. Ahora tiene un puro tomatito, pero las otras hojitas tienen esa cositas blancas y no sabía lo que era. Oye, pero tú tienes más plantas de interior, Sí, pero esa está afuera en el patio. pero las has visto, las has revisado, si tiene algo, No, las otras no. ya, porque que haya salido de la nada, no, eso no pasa. No, pues ahora A lo aprendí mejor que puede haber alguna otra contaminada y seguramente pasó para allá. pasó para allá. Entonces, el chanchito blanco, por ejemplo, le gustan las chefleras. Le voy a mostrar una foto de una cheflera con chanchito blanco. Le encanta esa planta. Y uno, que cuando uno se transforma en la señora de las plantas con los años, la cheflera es como un básico, así como la chaqueta de mezclilla, es un básico dentro del jardín. Entonces, a esta se le viene mucho. Ahí chanchito un tiro con cochinilla. Chanchito, bueno, ahí, en las hojas de las chefleras, por la parte de atrás. Ahora, lo que decía en el video era que funcionaba el mismo principio de la mosquita blanca. ¿En qué sentido? Decía,
cuando el insecto se alimenta con este aparato bucal, que es una aguja, se llama aparato bucal picador chupador, lógico, porque pica el sistema vascular y chupa el agua con azúcar. Ahora, cuando el insecto hace eso, esta cañería de alimentación sigue saliendo agua con azúcar, sigue perdiéndose, por eso se ve pegajoso y por eso quedan pegajosos, porque sigue saliendo este producto que viene elaborado en la fotosíntesis. Ahora, muchas veces, y yo les decía el otro día, pasaba este efecto que las hormigas subían a las plantas. Y pasa porque hay alguna plaga, que puede ser una mosquita blanca o puede ser un chanchito blanco, que está dejando residuos de su alimentación, que son esta mielecilla que sale. Ahora, esa es una, que puede ser las hormigas. Pero está este otro hongo, que las hormigas finalmente son harto más amigables que este hongo que aparece. Porque la hormiga hace con esta mielecilla como una bolita y se la lleva. Ahora, llega acá este honguito negro que se ve ahí en la imagen, que se llama fumagina, como de fumar, fumagina. Y este hongo empieza a descomponer el azúcar de la mielecilla. Ahora, el problema es que las hojas se tapan de este hongo negro y baja la capacidad de fotosíntesis o baja la tasa de respiración celular. Mira ahí. Claro, donde se intersecta la hoja con el tallo, que es un punto de división celular, donde se intersectan distintos órganos, y estas cañerías hacen como estas curvas, siempre se encajonan ahí. Entonces, revisen muy bien en primavera. En invierno uno está como un poquito más como atado de brazos, porque el insecto no lo ve, está en la tierra. Ahora, existen algunos productos como los que hemos visto para control de pulgón, anasac, chanchito blanco, se los voy a mostrar. Que yo le tengo harta fe igual, porque yo insisto, no es por ser anti-ecologista, pero hay plagas que uno tiene que tratarlas de una forma más agresiva. Entonces, están estos productos, por ejemplo, está el dimetoato o el Cyperkill, que es el mismo principio del Cyperkill que se le echa que fumigan las casas o están las pipetas para los perros, la misma cipermetrina, que también sirve, el otro día lo veíamos, ¿se acuerdan? Para hablando a propósito de los pulgones y y las mosquitas blancas, pero porque tienen el mismo aparato bucal, el pulgón, la mosquita blanca y el chanchito blanco tienen picador chupado. Entonces, esto funciona, ¿cómo funciona? Esto se mete al sistema vascular de la planta, como que el veneno entra al sistema circulatorio del tomate, por ejemplo. Y el insecto se alimenta de la savia que está envenenada y se muere. Tienen este efecto que se llama sistémico. Ahora, también funciona en la raíz, porque yo eventualmente pudiera regar con esto, porque el principio de esto es que yo lo aplico a las hojas y entra a la planta a través de los estomas o a las hojas, por las hojas entra el sistema vascular. Pero yo también pudiera en invierno aplicarlo en el riego, porque dice la teoría que este bicho pasa el invierno escondido en la raíz. Entonces, para salidas de primavera, o sea, en septiembre, empezar a regar con agua con este producto, para que esta generación que pasó el invierno y que va a nacer y va a empezar a poner sus huevitos, a hacer cosas de chanchito blanco y a reproducirse, no nazca. Entonces es un freno. Se ocupa mucho, en uva de mesa, como estábamos viendo el video, se ocupa mucho este manejo de regar con el producto. Y uno dice, oye, pero si el bicho está en las hojas o en los frutos, ok, pero eso es en primavera, verano, pero en otoño, invierno, este cristiano vive o en la corteza o en la raíz. Mire, les voy a mostrar raíces con chanchitos.
Tierra. No sé si hay alguna duda. Mientras tanto, alguna consulta, alguna duda con respecto a este desagradable insecto. Me parece que está en una madera. Y bueno, en el computador que está ahora como reiniciándose, Profe, dígame. este chanchito blanco es el mismo que uno ve, por ejemplo, en las hojas de limón, o el de la hoja de limón es otra cosa. Es el mismo chanchito, pero el de los chanchitos blancos en el video decía que habían varias especies. En el video habló del Viburni y del Longipino. El chanchito blanco de los limones se llama Calciolareae, pero es como que fuera los Juan Pérez, los Juan Soto, los Juan Pino. Son todos Juanes con distintos apellidos. Estos son todos chanchitos blancos, pero distintas especies. Pero en el limón es el mismo. Es exactamente el mismo. Tiene algunas diferencias morfológicas con respecto a sus números porque tiene como unos flequillos. Em, pero, tiene patitas igual, si esos flequillos que se ven no son las, pero es el mismo. Y causa el mismo problema, porque al limón le llega el chanchito blanco y le llega la fumagina. Ahí. Fíjate que este es como más gordito y tiene como los flequillos hacia los lados más cortos, pero es el mismo, es como la misma especie de chanchitos blancos. Y causa exactamente el mismo problema, porque pica, succiona, saca el agua con azúcar, esa agua con azúcar sigue saliendo y llega este hongo negro que es la fumagina. A ver si hay alguna otra imagen acá. Ah, profe, por eso cuando uno toca esa hoja del limón y está esos bichitos, está como pegajosa la hoja. Sí, porque está alimentándose del agua con azúcar que la planta está produciendo para alimentar. Y como el bichito no dice, voy a cerrar esta herida, se va nomás. Y por esa herida sigue saliendo. Y esa agua se evapora y lo que queda finalmente es este azúcar. Y hace esta cosa como mielecilla, esta cuestión pegajosa, que es como bien desagradable. Y se pega el polvo y se pegan otros bichos. Y el aspecto ya de la planta se ve enferma, se ve sucia. Pero algunos autores dicen que es solo un efecto cosmético, pero yo soy de la idea de que este es un problema que va más allá, porque finalmente el fruto no se alimenta de buena forma. Entonces, lo más probable es que este fruto crezca, pero tiene menos azúcar que una planta sana. Entonces, eso baja la calidad, finalmente. Y eventualmente también van bajando los rendimientos, porque una planta enferma produce menos. Ahora, este es el mismo chanchito blanco que se le pone, he visto esto también en suculenta. He visto muchos chanchitos blancos en suculenta. En algunos cactus también. Claro, porque los cactus y las suculentas tienen un gran contenido de agua. Guardan agua en sus hojas y agua con azúcar. Entonces la probabilidad de que haya una fuente de alimentación importante ahí es alta. Entonces también para que tengan ojo con eso, porque uno por lo general en las ferias, las suculentas ahora como que están de moda para que las revisen también, chiquillos. Mi mamá Siempre dice la que parte en su sí, suculenta que en su suculenta hay chanchito blanco. sí. Y es súper común porque, claro, tiene más agua con azúcar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo a la planta? Ándate a esta planta, o sea, ya, una cheflera versus una suculenta. Ándate a esta cheflera que tiene las hojas delgaditas con poca agua y azúcar, versus esta otra que está gordita, rechonchita, azucaradita, jugosita. Se van, po. Ahora, me dijo una colega el otro día, que con respecto a los gatos que había que darle antiparasitario, me dijo, tenéis que darle a toda la manada. Si uno va a desinfectar las plantas, hay que desinfectarlas todas en la unidad completa,
como vuelvo a los conceptos de lo que decía el prof en el video. A veces yo tengo mi planta sana, pero está lleno de malezas que tienen la planta. Entonces, no la voy a terminar. Entonces, en este caso, el chanchito blanco, yo soy amiga de este producto que pueden ustedes comprar en el Easy, en el Home Center, que son estas cipermetrinas, estos dimetoatos, que vienen unos flasquitos que vienen de 100 gramos, que es una cantidad de producto amigable con las unidades productivas que uno tiene. ¿Para qué vaya a comprar 2 kilos, 5 kilos, si tenéis 4 maceteros? Pero con un frasquito de eso, alcanzo a hacer 3 a 5 aplicaciones en el año, el producto no se me va a vencer y está en una concentración que no va a causarle daño a la salud de nadie en mi casa, va a ser efectivo para el propósito que yo lo estoy usando y va a cumplir el efecto esperado. Eso, chicos. No sé si hay alguna otra duda, alguna consulta. No por Si acá, alguien tiene- profe, me quedó claro. Gracias. Genial, manden fotos, po. El fin de, si tienen tiempo, si se acuerdan, y van revisando sus plantas, van encontrando cosas que les llamen la atención, manden fotitos para que vayamos saliendo de la duda entre todos, podamos ir reconociendo algunas plagas, algunas enfermedades, para que ustedes ya tengan más claro el panorama de lo que tienen y poder buscar una mejor solución, porque identificando el problema es más fácil encontrar una solución. Así que ahí les dejo esa invitación, no es tarea, pero si quieren, si empiezan a observar ahí, a lo mejor hay alguno mañana al lado de alguna parrilla, al lado de las plantas, y las empieza a mirar y encuentra algo importante, eh, lo manda al grupo y lo conversamos y lo revisamos entre todos. Profesora, Dígame. estoy viendo aquí una suculenta de mi mamá, pero Ya, sé que no es un chanchito blanco, es como un hongo blanco. manda una foto al grupo. Ya, después la voy a enviar porque con Sí, más luz ya, sí, para y que la revisemos bien. ya, por favor. No, no se preocupe. Yo aquí tengo llegó también aquí Un chanchito a blanco. ver, sí, aquí llegó mi chanchito blanco. Ven, bueno, este es mi chanchito blanco. Ya, chiquillos, en virtud de la hora, los voy a dejar para que puedan ir a descansar, disfrutar con familia, fin de semana, y que tengan un buen un buen descanso, no dejen de huetear, y cualquier cosa, me hablan nomás al WhatsApp, voy a tratar de responderles lo más rápido que pueda. Así que eso, muchachos, los dejo, que tengan un gran fin de semana y que puedan descansar, y nos vemos el martes. Buenas Gracias, noches. Gracias, profe. buenas noches, que estén bien, Chao, descansen. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Buenas noches. chao, chao. Chao, chao.